Sí, muy buena a todos los que me siguen, a todos los que me puedan ver, estén viendo este video. Hoy vengo con un tema poco polémico. Creo que uno de los temas que más controversia me puede generar a partir de este video, porque voy a revelar, voy a decir varias cosas eh, que muchas personas no están de acuerdo. Solo les voy a pedir, por favor, primero vean el video, primero escuchen lo que tengo que decir. Ante hacer una crítica o sacar una conclusión, por favor, busquen la información que les traigo es verídica, la información que les traigo es palpable, es revisable, o sea, la pueden verificar, es verificable. No es algo que me estoy inventando, pero es algo que quizás se ha dejado un poco en el olvido, ¿no? Es algo que pocas personas han investigado. Pues con el paso del tiempo, hemos tenido la situación que se nos ha dado con el tema, por ejemplo, en nuestra religión yoruba. Muchas personas han ido a investigar las bases, han ido a investigar las raíces, han ido a investigar y a buscar y a justificar lo que hacemos, lo que habíamos perdido, demás y demás. Y se ha dado esta fatalidad que tenemos hoy en día entre el afrocubano y el nigeriano, que todos los conocemos, ¿no? Pero hoy vengo con un tema que debe ir ahí por esa línea, pero no es exactamente este. Les voy a hablar exactamente de la influencia de Ifá y Mayombe. ¿Es real la influencia de Ifá y Mayombe? ¿Es real que Ifá tiene influencia sobre Mayombe? ¿Puede determinar o no, mandar o no, decir o no algo al respecto de Mayombe? Ese es el tema que vengo a tocar hoy. En los últimos días he visto en las redes sociales varias personas hablando de esto, y en los últimos tiempos he visto muchas casas de Mayombe tratar de desligarse de lo que es la religión yoruba, de lo que es Ifá, de lo que es la santería y de lo que es la regla de Ocha. Y a eso vengo. Este es el tema que quiero tocar hoy. ¿Tiene influencia Ifá sobre Mayombe? ¿Puede definir? Cuando hablo Ifá, ojo, estoy hablando de Ifá y Ocha, estoy hablando de la regla de Ocha, tal como la conocemos en el afrocubano. Y es a donde vengo. ¿Puede la regla de Ocha realmente influir en el Mayombe? ¿Es parte el Mayombe de la regla de Ocha o no? ¿Es un culto separado o no? Ahí es donde vengo y quiero darle una serie de informaciones, una serie de complementos, una serie de ideas, conceptos. Ojo, todo el mundo es libre de creer lo que cree, lo que quiera. Todo el mundo es libre de tener sus propias conclusiones. Todo el mundo es libre de hacer su práctica como la tiene hasta hoy. Todo el mundo es libre de practicar su mayombe sin santería o con santería. Eso es personal. Eso cada cual tiene su casa, tiene su enseñanza y tiene sus raíces. Pero sí vengo a dar mucha información que hoy en día pocas personas conocen en la diáspora, principalmente cubana. Pero bueno, la diáspora, cuando hablamos de diáspora, te estoy hablando de toda la transformación que pudo haber sufrido estas religiones o todas las mezclas que pueden haber sufrido estas religiones en todo lo que es la diáspora. Entonces estoy hablando Venezuela, estoy hablando Brasil, estoy hablando Haití, estoy hablando Dominicana, estoy hablando todos los lugares donde llegaron influencias y llegaron esclavos que practicaban estas religiones y vienen a traernos sus enseñanzas. Entonces aquí es a donde voy con este punto. ¿Puede realmente Ifá o no puede Ifá influir sobre el mayombe? Pues sí, entrando en tema primero, antes de tocar la parte histórica, antes de tocar las partes de las raíces, de los nacimientos de las cosas, quiero primero dar mi concepto sobre por qué Ifá sí tendría una influencia sobre Mayombe. Quiero expresar mi idea y el porqué del que creo
que sí debería tenerlo. Y para eso vamos a empezar por un punto determinado. Y es que, por ejemplo, Ifá es, digamos, una vez escuché decir a alguien, y hoy hago mía sus palabras, Ifá es como el agua. Ifá tú lo echas en un vaso redondo y se va a adaptar al vaso redondo. Ifá tú lo echas en un vaso cuadrado y se va a adaptar al vaso cuadrado. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el tema que te quiero decir? Ifá es una filosofía. Ifá lleva una regla basada en determinadas cosas. Ifá no es más que el complemento y la codificación de secretos, creaciones y cosas importantes que han sucedido en el mundo. En Ifá tenemos el complemento y la codificación de todos estos eventos que han sido importantes o no para la creación del mundo y para el desarrollo del ser humano. Viéndolo desde este punto, vemos que decimos en este orden nace, en este orden nace, en este otro orden nace tal cosa. Cuando hablamos de que nace en este orden, quiere decir que este orden recopila la información de cómo surgió determinadas cosas en la vida, cómo surgió determinadas cosas en la tierra. El concepto de Ifá va al punto de la creación y de nuestra bajada como personas, como seres humanos, como entes humanos creados por los Dumare y los Orichas, y bajamos a la tierra a cumplir una misión determinada. Y es donde entonces Ifá nos marca un camino. Quizás no sea tan sencillo como se ve o que sea más sencillo de lo que pensamos. Porque vemos, por ejemplo, que en los Ordun Yoruba de nuestra religión afrocubana tenemos muchas menciones al espiritismo y tenemos muchas menciones al mayombe, al palo mayombe, a los paleros y este tipo de cosas. Lógicamente, cuando analizamos estos Ordun y vamos a Nigeria, en Nigeria esto no existe. En Nigeria no existe el mayombe. El mayombe es de África, pero no exactamente de Nigeria. Pero sí podemos encontrarnos en Nigeria muchas religiones similares al mayombe. Y ahí voy a llegar. Y asimismo, donde quiera que Ifá va y pone su semilla, tiene determinadas situaciones donde es de donde se convierte en diáspora, donde se convierte en la cultura del lugar. Cuando Ifá sale de Nigeria, en Nigeria había bastante influencia musulmana y había y hay influencia cristiana, católica. Y sale de Nigeria, llega a Cuba y se modifica la manera de ver la historia porque la realidad de una persona de América no era la misma realidad de una persona de Nigeria. Y lógicamente, en un momento determinado, cuando llega a Cuba, cuando llega a Brasil y a estos lugares, Ifá tradicional ya incluía temas musulmanes o temas no exactamente de musulmanes. Ellos le agregaron el musulmán llevándolo a un concepto porque Ifá hablaba de creencias, de adoraciones o de influencias de otro tipo de religiones que trataban de influir en el ser humano del momento. En Nigeria, ¿cuáles eran estas religiones? Eran los musulmanes y eran los cristianos. Cuando llegan a Cuba, no existían los musulmanes. La influencia era totalmente cristiana. Por ende, tú no podías consultar a un criollo en Cuba y decirle que tenía un problema o una persecución o un hijo que iba a ser musulmán. Porque en Cuba no se conocía el musulmán. Porque en América no se conocía el musulmán en ese momento. Y es donde el mensaje se transforma y deja de llamarse las influencias musulmanas a las influencias cristianas o a las influencias espirituales que existían en ese momento. En Nigeria también hay cultos similares al mayombe, con otros nombres, que ahí vamos a hablar. Pero asimismo pasa, por ejemplo, en México. Ifá llega a México. Cuando Ifá llega a México, no existía el mayombe. El mayombe fue llegando con el tiempo.
Y cuando tú le ibas a hablar a un mexicano de que Mayombe y tú eres adorador de Mayombe, no, yo no soy adorador de Mayombe, yo no sé lo que es Mayombe, ejemplo, pero tenían el culto a la Santa Muerte. ¿A dónde voy al punto? Ifá es una adoración más celestial. Cuando Ifá se refiere a puntos específicos en la historia donde habla de adoraciones a espíritus o entes espirituales terrenales. Y en este caso, estos entes espirituales terrenales, estamos hablando del mayombe, en algunas zonas donde existía el mayombe, estamos hablando del vudú, que el vudú viene del mayombe, por ejemplo, y de la mezcla del mayombe con el yoruba, y estamos hablando de la adoración a la Santa Muerte, quizás en México, y quizás en otros lugares se podía interpretar con otro tipo de adoraciones. En Brasil existe también el tema de que no el palo mayombe, porque el palo mayombe es puramente cubano, pero sí llegan las religiones bantúes, las religiones conga, llegan y se polarizan, se mezclan con el yoruba. Por ejemplo, como les estaba explicando, en Nigeria podemos encontrarnos muchos cultos similares al palo mayombe, que no son específicamente adoraciones de oricha. Existen otro tipo de rituales en otro tipo de tribus, por decirlo de alguna manera, que adoran orichas un poco más cercanos o más parecidos a la adoración del mayombe. Entre estos cultos, de los pocos que he podido encontrar y he podido investigar, podemos encontrarnos el culto a Lucy, que está en Igbo, que no es más que una espiritualidad, una manera diferente de trabajar lo que viene siendo su creencia por estas deidades naturales. Los Alusi no son más que deidades espirituales menores que gobiernan diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Ellos creen en los ríos, en las montañas, en los árboles, en elementos naturales, en maneras similares como los Empungo y los del Congo, y creen que viven estas espiritualidades en estas esencias, como mismo lo tenemos con los Empungo que conocemos o los Enquisis que conocemos. Empungo y Enquisi viene siendo más o menos la misma esencia, ¿no? Un ejemplo importante, por ejemplo, en esta adoración de Alusi es Alá. Alá es una diosa de la tierra, de la fertilidad y de la muerte, que recuerda mucho o se mezcla mucho, por ejemplo, con la dualidad de Kalunga en el sistema Bantú. O sea, hay mucha influencia entre estas dos energías. Kalunga, que creo que todos conocemos o hemos oído mentar a Kalunga, pero de todos modos, más adelante voy a adentrarme un poco más en el tema Kalunga, porque va mucho más allá de lo que conocemos hoy en día nosotros como Kalunga. Tenemos también a los Dibia, que son los sacerdotes o chamanes, como le quieran llamar, y son los encargados de la comunicación con estos espíritus mediante rituales, sacrificios y preparaciones de amuletos, lo mismo que conocemos de lo que es la palería, de lo que es el osainismo, de este tipo de situaciones. Además de esto, también nos vamos a encontrar al culto de Akon y los Abosón, que son de Akan. Esto viene de Ghana, en Nigeria. O sea, este culto está en Ghana y está en Nigeria. En la tradición Akan, que hay mucha practicidad en Ghana, se practica en muchas partes de Nigeria, existen los Abosum, que son espíritus menores que están por debajo del Dios Supremo. El Dios Supremo se llama Ñame. No Ñame, el Ñame que conocemos, sino Ñame. Pero bueno, a la traducción, a la conversión viene sonando un Ñame, ¿no? A como Ñame. Algunos de estos espíritus están relacionados con la guerra, con el metal, con la naturaleza y la protección, y son de forma muy similar a los Inquisis del Congo y a los Empungos que conocemos en el Palo Mayombe. Para que me entiendan un poco, el Empungo es el nombre que viene adquiriendo el Inquisi, viene siendo lo mismo, son maneras diferentes de mencionarlo, aunque acá sé que hay muchas ramas que tienden a separar el concepto de Inquisi y Empungo, ¿no? La práctica de los Hakon, como le estaba hablando, que es una forma de oración espiritual, involucra igual que la palería, igual que la santería, la posesión por parte de estas fuerzas en el cuerpo humano y la posesión y uso de objetos sagrados,
como son, como todos conocemos, nuestras gangas, nuestros resguardos y estos tipos de cosas, empacas y cosas demás que en momentos determinados preparamos y fundamentamos dentro de lo que es el mayombe. Pero asimismo tenemos la sociedad de P y el culto a los ancestros, o sea, la sociedad de Cue. Y esto es otra práctica bastante similar. La sociedad de Cue que se practica principalmente en pueblos como Efik y Bibio, en el sureste de Nigeria y muy pegado a Camerún. En Camerún también hay mucha influencia de esto y se rinde el culto a las fuerzas invisibles de la naturaleza y los ancestros. Un poco más de lo mismo que tenemos, muy similar a las prácticas del Kimpasi del Congo. Kimpasi del Congo es exactamente la religión mayombe en el Congo, así se llama. O bueno, uno de los nombres que obtiene este lugar es el Kimpasi. Y esta práctica es muy similar. Los miembros, de hecho, de EP realizan rituales de iniciación y comunicación con los espíritus a través de símbolos místicos como el Insibidi. Esto viene hablando de las patipembas que conocemos, de las firmas de palo, de este tipo de cosas, que es el sistema de escritura ritual que tenemos dentro de la religión mayombe, ¿verdad? Ahora, dentro de estas tradiciones también existen las figuras espirituales llamadas Ibok y Enden, que representan espíritus protectores de fuerzas naturales. La misma historia de Siete Rayos, de Changó, de Lucero, de estas fuerzas naturales que están un poco más apegadas y son un poco más terrenales. Porque si nos vamos a la tradición yoruba, estamos conscientes y sabemos que la tradición yoruba adora los santos, con que le decimos santos, son un poco más celestiales, son un poco más que vivieron en el cielo, que no sé qué, pero en el mayombe se adora más a fuerzas naturales, o sea, por eso se llama palu, porque es algo natural. Entonces se cree que nuestros empungos, nuestras gangas, son espíritus más terrenales, que tienen mucho que ver, lógicamente, con Zambi Empungo, y se viene, como te explico, es un poco más natural, más terrenal. Cuando en la santería o en Ifá es un poco más celestial, ¿no? Un poco más del cielo, por decirlo de alguna manera. También, además de esto, tenemos el culto a los espíritus del bosque, que existen en las religiones, en algunas zonas de bosques de Nigeria. En muchas comunidades tradicionales de Nigeria existen creencias en espíritus del bosque, guardianes de río, deidades de la muerte, similares a los Minkisi del Congo, similares a los empungos que conocemos, similares a estas deidades que tenemos, ¿verdad? Y se cree que estos espíritus habitan en objetos sagrados, en máscaras rituales principalmente. Estas máscaras rituales son usadas para iniciaciones, son usadas para eventos de trance y este tipo de cosas, que esto a nosotros, a Cuba, no nos llegó, pero es parte de esto, ¿no? Es parte de estas consagraciones. Entonces, siendo un poco más objetivo, ¿no? Cuando vemos la cercanía de Ifá, cuando Ifá nos habla de mayombe en Cuba, si Ifá nos hablara de mayombe en Nigeria, no nos estaría hablando de mayombe. Está hablando de una energía similar a la cual debes adorar o debes alejarte, y está hablando de este tipo de adoraciones que existen en Nigeria tradicional bastante similar al mayombe. Al igual que si nos habla del cristianismo, nos habla del musulmán. En Cuba es muy difícil aplicar un mensaje, y esto mis hermanos tradicionales que hoy en día leen los Eseifa tradicionales que hablan del musulmán me van a apoyar un poco en esto, ¿no? En el tema de que en Cuba pocas veces tú le puedes decir a alguien tienes influencia musulmana o tu hijo va a ser musulmán o un musulmán te está persiguiendo, y así pasa en muchos lugares, como decía al principio. En Brasil, si le sale algo de mayombe a alguien, tú no le vas a hablar de mayombe, le vas a hablar candomblé Angola, le vas a hablar de Umbanda, que tiene que ver un poco más con el mayombe.
Y así por el estilo, si nos vamos para China y le sale algo de esto, le sale que la persona adoraba a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen de la Caridad, y te va a decir quién es la Virgen de la Caridad, quién es la Virgen de Guadalupe. Yo no sé quiénes son esa gente, pero sí tienen a su Buda, tienen a estos espíritus naturales que tienen ellos en sus religiones, y es donde Ifá va más allá. No podemos ser esquemáticos, porque un Ifá o un Pataquí nos hable de Mayombe. No podemos ser esquemáticos y quedarnos con Mayombe y ir a un lugar donde no existe Mayombe a decirle a la persona que tiene una influencia de Mayombe, ya sea positiva o negativa. Ifá ve más allá. Ifá es celestial. Ifá es un mensaje del cielo que marca una guía de vida que se pide antes de bajar a la tierra, lo cual no tiene Mayombe. Mayombe es una adoración terrenal, un pacto con un empungo, con un enquisi terrenal, donde se hace un pacto con Enfumbe para una práctica de adoración, sanación o conocimiento natural y usar a tu favor esta energía natural. Mientras que Ifá es una prolongación de vida, Ifá es una promulgación de tu historia de vida y es una revelación de tu destino. Y tu destino puede ser influenciado positiva o negativamente por algún ente ajeno a la religión de Ifá, y es donde Ifá ve este ente ajeno, y es donde el sacerdote Babalao tiene que ser capaz, o el orisha incluso, ser capaz de interpretar este mensaje. Porque una persona que nunca ha tenido nada que ver con Mayombe, tú no le puedes hablar que si se juró en Mayombe, o que si le dieron algo de Mayombe, o no sé qué. Tienes que ser objetivo a la realidad de la vida de la persona y del lugar donde te encuentras. Por esto es que se dice que Ifá es como el agua. Ifá se ajusta al ambiente, al lugar donde está, y adquiere características de las culturas de esos lugares. Tú no le vas a hablar un pataquí de la misma manera que se lo dices a un cubano, tú no se lo puedes decir a un mexicano. De la misma manera que tú le hablas un pataquí a un japonés, no se lo puedes hablar a un brasileño, porque son culturas diferentes, pero Ifá habla para todos. Es donde queda de nosotros saber discernir cómo llevar este mensaje de Ifá en un contexto diferente al que estamos acostumbrados. Pero si analizamos hasta aquí, Ifá sí tiene influencia en decirle a una persona que debe o no acercarse o alejarse de una práctica externa, similar o no en nuestras vidas. Este es el punto que yo quiero hacerles entender, para que entiendan por qué de una forma u otra Ifá no es que tenga influencia sobre si o no se debe practicar el mayombe o otro tipo de religiones, sino que también tiene influencia en cualquier tipo de religión. Está en el cristianismo, y no es que influya, no es que Ifá esté por encima del cristianismo, sino que te puede dar consejos basados en creencias cristianas, en creencias musulmanas, en fin, en creencias externas a lo que está conectado, centrado y conocido como la religión yoruba. Ya me entiende, hay cosas que se van de esta, pero que ella es capaz de captarla, de sentir esta energía y de decirte si puede ser esta energía negativa o positiva. Sabemos que hay ordu que hablan, que la persona dice que debe mantenerse practicando las cosas que ha practicado hasta ese momento. Muchas veces esas personas vienen de adorar a Buda, de adorar a una figurita, de adorar cosas que no tienen nada que ver con nuestra religión, pero Ifá es capaz de detectarlo, Ifá es capaz de verlo. Y es ahí donde Ifá te dice, esto que estás adorando te hacía bien, sigue adorándolo. O esto que estás adorando o que te dieron te hace mal, te está trayendo influencia. Entonces, si analizas este punto, te vas a dar cuenta que de un punto a otro, Ifá, vuelvo y repito, cuando hablo Ifá, hablo de Ocha Ifá, porque Ocha Ifá es lo mismo, la misma esencia, pero el caracol o el ecuele sí es capaz de hablarle a una persona de una influencia, ya sea de mayombe o de otro tipo de religiones externos. Por ende, sí influye. Por ende, sí es capaz de decirte
te va a hacer bien o te va a hacer mal. Nuestros padres a veces no son religiosos o no se dedican a nuestro negocio para sacarlo del ente del medio religioso, no se dedican a nuestro negocio, pero son capaces de darnos consejos en base a nuestros propios negocios o caminos, ¿no? ¿Verdad? Es lo mismo, es lo mismo. Y Fa quizás no conoce a plenitud esta religión, pero es capaz de darle un consejo en base a otras religiones. Ahora, yo sé que hasta este punto muchos no están de acuerdo conmigo. Yo sé que hasta este punto muchos no comprenden porque hablamos de que son religiones diferentes, ¿no? Vienen de diferentes lugares. Y he visto una tendencia, por ejemplo, a personas que cuando ya tienen santo hecho le dicen que no se pueden jurar, a otras que lo jubilan, y ahora he visto tendencia a decir que incluso ya después de tener santo hecho ahora te puedes jurar. Y a como yo lo veo, ojo, este es mi criterio personal, no difiero de nadie que lo piense diferente, pero a como yo lo veo, no debería ser. Sin embargo, fíjate, creo o respeto la jubilación. Y ahora voy a dar mis puntos antes de que me despellejen, ¿no? eh, Primera, como explicaba hace un momento, la adoración a Mayombe es una adoración más terrenal. Cuando nosotros nos iniciamos en Mayombe, hacemos un pacto con Enfumbe. Hacemos un pacto con un espíritu de un muerto que vivió en vida y agarramos, no puedo decir muchas cosas, agarramos una esencia de este espíritu que vivió en vida, que tuvo una vida en vida, se prepara algo y ese algo se aplica al cuerpo para pactar con un ente terrenal. Esto es un ente terrenal, señores. No es celestial, porque es algo que estamos recogiendo de la tierra. Ojo, es algo que no está bajando, no están haciendo por un canto, es algo que estamos pactando. Es una energía terrenal que viene del cielo, pero es terrenal. Porque es un pacto de algo que quien estamos pactando. Yo te doy, tú me das. Yo hago, yo te brindo, tú me cumples. En esto se conforma Mayombe. Cuando una persona ya tiene santo hecho, tiene una alineación celestial completa. Cuando la persona entra al cuarto de santo, al Ibodun representa el cielo, representa esta espiritualidad, representa el trono, representa todas este tipo de cosas. Se supone que la persona subió al cielo y volvió a nacer y ya viene con una energía, con un oricha o con un ocha que vive en tu sangre, que vive en tu cuerpo, que vive en tu energía. Nos quedamos con la cabeza, pero el santo no entra por la cabeza. Y aquí todos saben de qué estoy hablando, el santero sabe de qué estoy hablando. El santo entra por los pies, va subiendo, va incorporándose al cuerpo y cierra en la cabeza, ¿verdad? El santo no vive en la cabeza. La esencia principal está aquí, la esencia principal de Ori está aquí, pero circula por todo el cuerpo, desde el pie, desde Impori, va circulando y llega aquí, se concentra la energía y vive en nuestra sangre. Y quiero que me digan que es incierto. Ahora, en nuestra sangre tenemos oricha, en nuestro cuerpo tenemos oricha. Vamos a hacer un rayamiento o juramento en palo. Y lo primero que vamos a hacer es cortar el cuerpo y vamos a extraer menga. Menga que está consagrada a oricha. Y esta menga le vamos a meter en fumbe por encima oricha. Vamos a meter un ente terrenal por encima de un ente celestial. Entonces, ahí es donde yo pregunto, ¿realmente crees que puedes hacer un juramento después? Porque es una religión diferente. No estamos hablando de religiones o sacerdocio. Estamos hablando de esencias. Tú tienes oricha en la sangre. Tú no puedes meter un pacto en tu sangre porque ya tú tienes oricha. Y oricha es el dueño de tu sangre. Si no, al final es como empezar a meterle cosas a una botella. Y empieza. Y llega el momento que esa botella se va a desbordar y no va a caber nada y se va a romper la botella. Ahora, mi humilde opinión, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo. Yo opino que la jubilación no está mal. La jubilación, lógicamente, es algo agregado, algo que se ha sumado
pero es un concepto que muchos viejos buscaron para lograr llevar a una persona ya consagrada con una energía celestial en su cuerpo a un pacto con estos entes. Lógicamente, como el pacto no es completo, esta persona no puede practicar esta religión o esta otra religión. Por ejemplo, en el caso de Mayombe, cuando se le hace una jubilación, no puede practicar el Mayombe de la misma manera que lo practicaría alguien que tiene el pacto completo, porque usted tiene un pacto, después de tener santo hecho, usted tiene un pacto a medias. ¿Un pacto para qué? Para que Enfume te reconozca, un pacto para que Ganga te reconozca, un pacto que se hizo quizás porque tus muertos guías lo necesitaban, porque tus muertos guías lo llevaban, y se hace para canalizar esta energía, para acoplar esta energía a ti, para cumplir con este pacto que no se hizo y que era necesario por tus energías espirituales y demás, pero no se puede hacer completo porque ya tú tienes una energía espiritual dentro de tu cuerpo, por ende la ceremonia se hace, pero se hace a medias. Y el que practica el tema de las jubilaciones sabe de qué estoy hablando, que no es que no se haga, es que se hace a medias. El que no está de acuerdo, lógicamente, va a seguir sin estar de acuerdo. Se le llama jubilación exactamente por esto mismo, porque la jubilación, ¿qué es? Una persona que se jubila es alguien que se dedica a una profesión o tiene una profesión, pero ya no la ejerce más. Más o menos viene siendo la misma esencia. O sea, usted se consagra, pero no lo ejerces más. Lo consagras para obtener el título, para obtener la energía, para obtener el reconocimiento delante en Fumbe o delante de Ganga, pero no lo ejerces más. O sea, tienes limitaciones a la hora de ejercer porque ya estás jubilado. Por eso obtiene el nombre de jubilación, ¿no? Esto yo lo apoyo. No sé que me voy a hacer criticado, pero yo apoyo más la jubilación que hacer un juramento después de tener santo hecho. Porque como ya expliqué, tienes una energía totalmente celestial dentro de tu cuerpo que vive en ti, que circula por todo tu cuerpo todo el tiempo. Y a esto le vas a meter un pacto terrenal. No me parece. Ponen ejemplo de juramento de Orun, que entonces si te haces santo ya no te puedes jurar en Orun. No tiene nada que ver un juramento de Orun con un juramento de Ganga. No tiene que ver un juramento de Osain con un juramento de Ganga, aunque en muchas circunstancias se parezca. No tiene nada que ver un recibir Odúa con un juramento de Ganga. Señores, seamos realistas. No podemos comparar una cosa con la otra. Si has pasado por este tipo de ceremonias, has pasado por juramento de Ganga, por juramento Orun, por juramento Sain, por juramento y por consagración de Odúa, te vas a dar cuenta que no tienen nada que ver. O sea, entonces no podemos comparar un juramento de Ganga con un juramento en Orun. Ah, mira, es más similar con el de Sain. Es más similar, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque incluso Sain, a pesar de que se ha adquirido y se ha complementado y se ha asociado a una ganga, Osain no es exactamente de Mayombe. Como mucha gente tiende a decir que Osain llegó, los paleros, no sé qué, y los babalaos y los santeros se lo cogieron para ellos, lo cual es incierto. Y les voy a decir por qué es incierto un poquitico más adelante el video, así que no te vayas y quédate escuchando todo lo que tengo que decir. Pero esto es incierto. Tiene un concepto similar, pero no fue agarrado del Mayombe a pesar de la similitud de Osain con la ganga. Y ahorita, en un momento, les voy a explicar el porqué. Ahora, el punto, cambiando un tema de lo que es la ideología de lo que es IFA y de qué manera IFA puede influir a, a esta práctica, ¿no?, de Mayombe. Quiero llegar ahora a otro punto, porque he escuchado mucho decir que son religiones diferentes, que no tienen nada que ver, que son cultos diferentes, que son individuales, que son separados, bla, 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 bla. Mi concepto sobre esto es que Mayombe, a pesar de venir de una tierra diferente, es intrínseco de Ocha y Fa. La regla de Ocha y Fa para mí incluye Mayombe, espiritismo, Ocha y Fa. ¿Por qué?
Sabemos que el espiritismo, tal y como lo practicamos los afrocubanos, no es totalmente de la regla de Ocha y Fa. Fue adquirido y fue agregado por el culto de Egún, porque perdimos el culto de Gungun, demás y demás, y se buscó este recurso. Hoy en día no existe Ocha sin espiritismo. Siempre hacemos la coronación del muerto antes del santo, las misas espirituales, y estamos totalmente ligados con este culto a Egún. Lo mismo pasa con Mayombe, aunque mis queridos hermanos no lo quieran ver de esta manera. Tenemos que ser conscientes de varias realidades, que yo sé que personas no lo quieren aceptar y que les duele, pero es la realidad. Mayombe es parte intrínseca de nuestra regla de Ocha y Fa, aunque tenga un culto separado, es parte de lo mismo. De hecho, Mayombe en sí no existe en el Congo. Sabemos que Mayombe viene del Congo, de Angola, de la República Conga, de todas esas zonas, pero Mayombe no existe en el Congo como Mayombe. Ojo, Mayombe es una serie de prácticas diferentes practicadas en estas zonas del Congo. ¿Por qué adquiere el nombre de Mayombe? Adquiere el nombre de Mayombe porque la mayoría de estas tribus vienen de una zona selvática que se llama Mayombe. Es como una gran selva que existe, que está ubicada entre la República Democrática del Congo, entre Angola y entre la República del Congo y otros lugares cercano a Camerún y todas estas zonas. Y esta zona selvática se llama Mayombe. Pero, sin embargo, fíjate, en el Congo, las prácticas espirituales ancestrales que dieron origen a lo que hoy conocemos como Palo Mayombe no se llaman Mayombe. En la religión tradicional Bantú tiene otros nombres diferentes la religión. Ahí vamos ahora. En el antiguo reino del Congo, en una de las tantas zonas de los Bantú, la religión tradicional era conocida como Bisimbi. En otros lugares fue conocido como Kimpasi. Y en otros lugares fue conocido como Bukongo o cultos a los Minkisi. ¿Qué cosa es Minkisi? Minkisi no es más que el plural de Enkisi. Es una manera de decir Enkisi de manera plural, porque cuando hablas de un Enkisi, hablas de un empungo y hablas de una deidad de Mayombe, ¿verdad? Cuando hablas de Minkisi, te estás refiriendo a todos en general. Entonces, Mayombe, como tal, como lo conocemos, Mayombe no existe en el Congo. De hecho, si hay una religión que se ha apartado de sus raíces originales, es Mayombe. Como decía al principio de este video, muchas personas han buscado y han investigado las raíces de la religión yoruba, pero pocas personas se han puesto a investigar y a buscar las raíces de Mayombe. Yo he tenido la posibilidad y tuve la virtud de conocer personas congas aquí donde vivo. Y cuando les dije, yo practico Mayombe, tu religión tradicional, me dijeron, Mayombe. ¿Qué cosa es Mayombe? No sé lo que es Mayombe. No conocen a Mayombe. Empezamos a conversar, empezamos a debatir y llegamos a que Mayombe no es más nada que el culto o adoración a los Minkisi, a la adoración de Nkisi, ¿no? O Bisimbi, o Kimpasi, como le quieran llamar, o Bukongo, según en la zona, para nosotros, Palo Mayombe, regla Mayombe, y de estas sus derivados. Porque sabemos que la principal es Mayombe, la primera que llegó, y se dividió en tres casas, Mayombe, Briumbi, Kimbisa. Todas vienen del mismo lugar, y Mayombe adquiere el nombre por la zona de donde vienen estas tribus. No es porque la religión en sí se llame Mayombe. Y está bastante desintegrada de sus raíces. Fíjense hasta qué punto está desintegrada de sus raíces, que la adoración hoy en día no se parece en nada y no adora a los mismos Inkisi. Adora a Inkisi similares, pero no adora a los mismos Inkisi.
Y antes que me tiren con escopeta, déjenme terminar de hablar y búsquenlo. Búsquenlo, que la información está latente, la información está, es viable, es, se puede probar, se puede verificar, es verificable toda la información que les estoy dando. La religión que hoy tenemos como palo mayombe, que queremos practicar como una religión totalmente aparte de la religión yoruba, está totalmente aparte de la religión del Congo y está totalmente influenciada y mezclada con la religión yoruba. Y no me tiren piedra, déjenme terminar de hablar. Escúchenme y quédense hasta el final, que esta parte está muy, muy, muy importante. Fíjate, en el reino del Congo, la religión, como les decía, se llama Bisimbi, Kimpasi, Bukongo o simplemente culto a los Minkisi. Los Bukongo hacen referencia a la espiritualidad del pueblo Congo y sus conexiones con los antepasados y fuerzas naturales, no con fuerzas celestiales ni nada de este tipo. En Kimpasi es un sistema iniciático donde las personas se inician y de sociedades secretas que realizaban rituales de purificación y contacto con el mundo espiritual, para ellos todo es una espiritualidad. Y el culto a los Minkisi es donde se usan los Inkisi, que son espíritus o fuerzas de la naturaleza canalizados a través de estatuas, bolsas sagradas, elementos naturales. Pero antes que me maten, la ganga, como hoy la conocemos, no existe en el Congo. La ganga, como hoy la practicamos en Mayombe, no existe en el Congo. De hecho, ni siquiera se llama ganga. Fíjense hasta qué punto se ha transformado. Ahora, la relación que tiene la adoración a los Minkisi. Cuando te estoy hablando de la relación de los Minkisi, te estoy hablando de todas estas variantes que te acabo de mencionar con sus diferentes nombres, pero voy a usar un solo nombre para no tener que mencionarlos todos cada vez. Está muy entrelazada con el palo mayombe. ¿Por qué? Cuando los esclavos bantúes fueron llevados a las Américas, especialmente a Cuba, Brasil, Venezuela y zonas del Caribe, llevaron consigo sus creencias y la evolución de nuevas formas como el palomonte, la brillumba, la quimbisa, el candomblé angola, la umbanda y demás. Antes de explicarle un poquitico más de estos, quiero que vean algo. Estamos en el Museo Metropolitano de Arte y estamos mirando a una figura de Congo en Kisi, de la República Democrática de Congo. Entonces, el Congo está en África Central. Era un gran reino que se fundó en el siglo XIV y a lo largo de los siglos finalmente colonizado por Bélgica. Cuando los portugueses que llegaron a África a fines del siglo XV vieron estas figuras en Kisi y también trajeron misioneros para cristianizar a la gente del Congo, pidieron que estas figuras fueran quemadas. El término en Kisi se refiere a un espíritu y más específicamente a la medicina. Al decir medicina no hablo de aspirina, sino de hierbas y suplementos que un curador usa para ayudar en niveles físicos, espirituales, mentales y emocionales. El Inganga es un especialista en rituales en los Congo del siglo XIX que usaba figuras de Kisi para ayudar a sus clientes. Entonces, él y la ganga le pedirían a un escultor que tallara esto y luego el inganga lo usaría durante un tiempo considerable. Y con ese tiempo, esta cifra acumularía todo lo que vemos en ella. Y todo este material está cubriendo su abdomen, donde es probable, aunque no podemos verlo, que sea un caso para sostener esa medicina espiritual. Ese centro espiritual, el mollo, el vientre, es donde colocas la medicina o los materiales, y puede ser piedra, puede ser hierbas, puede ser pasta y arcilla. Pero en Ganga mezclaría esta fórmula juntas, colocándolo en la cavidad del vientre y luego cubriéndolo para que esté completamente sellado. Así que el inganga usaría esta figura de varias maneras diferentes. Podría usarlo para curar a un cliente que vino a él, pero también puede usarlo para registrar acuerdos y contratos, y también puede activarlo para perseguir a los malos.
Como testigo, en caso de que realmente esté allí para honrar los contratos y acuerdos y juramentos que se toman, y el ganga puede tomar una tira de tela y literalmente atar y atar el acuerdo. Así que cada uno de esos nudos que estamos viendo es probable que eso. Y para que en caso de que cumpla tu orden, es decir, perseguir a alguien que rompió un juramento o te hizo mal, puede usar perros, dientes o elementos de pájaros. Y vemos un objeto afilado que parece que pertenecía a un animal, un pájaro o un perro que podría causar daño. Para activar esto en Casey, porque en realidad es solo un pedazo de madera hasta que se activó con un espíritu, el ganga golpearía clavos en su piel, llamando la atención a Casey para que venga y cumpla su orden. Así que hay tantos clavos y parece que esto se ha utilizado durante muchos, muchos años. Parece diferente constantemente cómo funciona el inganga, y mientras lo vemos aquí incrustado y desmoronado y lleno de muchos materiales, lo que probablemente le falta es la medicina que estaba en su abdomen originalmente, porque decía que la bolsa de medicina es tan central y tan potente. No venderías esta pieza ni dejarías que caiga en manos de nadie excepto del inganga con ese regalo. Es muy probable que originalmente tuviera piernas, pudiera pararse, tuviera una base. Esos no están aquí. Es imposible saber exactamente cómo se veían, pero la figura realmente está incrustada en todos sus lados. Pero hay otro ejemplo aquí en el encuentro donde vemos más claramente la abertura en el abdomen. Y notamos que ese abdomen está hueco, así que lo que estuviera dentro de él ha sido sacado, haciéndolo impotente. También vemos amuletos. Uno de ellos está con cuentas, otro se ve casi como una nuez que tiene alguna tallada en el exterior. Vainas de semillas, piezas de figuras talladas con animales y figuras talladas en realidad tienen algo dentro de sus vientres. Y parece que tenemos dos cocodrilos entrelazados. También tenemos una campana en el lado que es similar a las uñas, ya que se puede torcer para llevar el espíritu Enkisi a esta figura, y si el Inkisi hubiera estado almacenado en la casa del Inganga en su santuario. Soy un cliente, traigo dinero o algo para intercambiar a los Inganga que harán este trabajo por mí. O marque un contrato o un acuerdo de algún tipo o corrija algún tipo de error para mí. Entonces, el inganga también debe recordar que cada uno de estos uños y nudos se convierte en un maravilloso documento histórico-social de un grupo de personas que buscan ayuda a sus especialistas en rituales. En la diáspora, el término mayombe se convirtió en un nombre para referirse a la versión afroamericana de estas prácticas que vienen originarias del Congo. Las creencias tradicionales siguen existiendo bajo nombres o formas sincréticas al cristianismo y al yoruba. Fíjate, en el Congo todavía, y esto es latente, hay mucha práctica de las creencias originarias de la adoración a los Inkisi, ¿no? Y está muy, muy sincretizado al catolicismo y al protestantismo, perdón. Y eso es la realidad de hoy en día allá. Lo mismo pasó en la diáspora. En la diáspora llegó a cada lugar y se mezcló con otras religiones. De hecho, por ejemplo, les decía ahorita que en Nigeria, perdón, en el Congo no existe la ganga como la conocemos, pero sí existe la ganga, pero voy al punto. ¿Qué cosa es una ganga? Un ganga, tal como conocemos la palabra en la diáspora, es el caldero, el lugar donde adoramos al Enkisi o al Empungo, ¿verdad? Bueno, en el Congo, la ganga es el sacerdote, lo que nosotros le llamamos tata. Fíjate que hay un término que nosotros tenemos, tata en ganga, que normalmente lo asociamos al tata cuando ya tiene una prenda, una ganga. Sin embargo, fíjate, en el Congo, ganga es el nombre que adquiere el sacerdote, que son curanderos espirituales, y se llaman y se autodenominan gangas. Ese es el nombre. Y tienen también el uso de los menkisi, que los menkisi, como decía, el inkisi
El Inkisi del Congo es lo que nosotros conocemos como ganga, pero son totalmente diferentes en nombre y estructura. Tienen similitudes, pero son totalmente diferentes en nombre y estructura. Porque para nosotros la ganga, que es lo que en el Congo es el Inkisi, es un caldero que contiene determinadas cosas dentro y en algunos casos tienen alguna estatua de madera y alguna referencia de estas. Sin embargo, en el Congo este caldero no existe. En el Congo la adoración del Inkisi se hace directo a amuletos y figuras espirituales. O sea, son calderos y no son calderos, son estatuas de madera con esencia y existe el Inkisi en Kondi, y el Inkisi en Kondi no es lo más que esta misma estatua con sus cargas ancestrales adentro, con sus cargas naturales y llena de clavos. Todo llena de clavos. Aquí poco a poco yo les voy a poner fotos y les voy a poner cosas para que ustedes vean la diferencia y cómo se ven hoy en día y ancestralmente cómo son y cómo han sido toda la vida los Inkisi que nosotros hoy tenemos como gangas. Fíjate la diferencia. Ganga es sacerdote en el Congo. Inkisi es la prenda en el Congo. Y nosotros le llamamos ganga a la prenda. Y la prenda para nosotros tiene un Inkisi dentro. O sea, una conexión con un Inkisi. Fíjate. Pero el Inkisi ni siquiera tiene la misma forma originaria. Ni siquiera el mismo nombre. En resumen, en el Congo no existe el mayombe. No existe ese nombre como religión, pero sí existen las tradiciones espirituales bantúes, de las cuales, surgió el palo mayombe que hoy conocemos en la diáspora. Estas tradiciones se conocen como Bokongo, Kimpasi o culto a los Minkisi. Ahora, como les decía, el mayombe tiene mucha influencia de las religiones yoruba. Mucha. Y eso, la gran fatalidad se da mucho en América, ¿no? Pero no viene solamente de América, viene desde allá. Una vez escuché decir que los yoruba habían invadido el Congo, que no sé qué, que habían influenciado, habían impuesto sus creencias. Esto no lo he podido comprobar por ningún lugar. No hay una evidencia histórica que diga o que muestre que los yoruba hayan invadido directamente las tierras de los pueblos del Congo. Pero sin embargo, los yorubas originarios de Nigeria y Benín y los pueblos del Congo que abarcaban las regiones de la República Democrática del Congo, República del Congo, Angola, sí tuvieron muchas trayectorias históricas juntos y distintas a la vez. En tema de guerra e invasiones no, pero sí en temas comerciales. Todos estos pueblos eran grupos que compartieron influencias a través del comercio, la trata de esclavos, la diáspora africana, todos fueron extraídos de sus tierras y los comerciaron. Y en América, todas estas religiones se mezclaron y sus culturas se empezaron a mezclar, se entremezclaron entre sí y dieron nacimiento a la santería, dieron nacimiento al candomblé y dieron nacimiento al palo mayombe. La mezcla de todas estas tradiciones, fíjense, ninguna está totalmente pura. Es una mezcla y esto viene desde que empieza la trata en África, se empiezan a mezclar en la zona de Luanda, en la zona donde ponían a todos los esclavos juntos para comerciarlos para América. En toda esta zona los pueblos se empiezan a mezclar y empiezan a intercambiar cultura, intercambiar temas de su religión y ya vienen creando una modificación desde África. Durante el siglo XV hasta el siglo XIX, los yoruba, a través del reino Oyo y otras entidades políticas importantes de esos tiempos, participaron en comercios como potencias europeas y africanas, lo que los conectó indirectamente con la región del Congo. Las rutas comerciales y las trata de esclavos africanos llevaron a poblaciones completas yoruba, señores, y congoleña a mezclarse y coincidieron los puertos de Luanda
en la zona Angola, y desde aquí eran exportados a América, donde todos estos cultos fueron poco a poco entrelazándose y mezclándose entre ellos. La mezcla de las culturas religiosas yoruba y congoleña ocurrieron principalmente en la diáspora africana, especialmente en el Caribe y en Brasil. Las dos tradiciones compartían creencias de comunicaciones espirituales, el culto a los ancestros, lo que esto facilitó que hubiera una fusión en nuevas religiones sincréticas, que es lo que tenemos aquí hoy en día. En Brasil, por ejemplo, el candomblé tiene influencia tanto yorubas como bantúes, grupos al que pertenecen los congoleños con divinidades yorubas llamadas orichas. Y ahí están totalmente mezclados. En Brasil es muy diferente a lo que tenemos en el mayombe, que el mayombe, a pesar de estar un poco mezclada, todavía se practica como algo separado. Sin embargo, en Brasil, en el candomblé de Angola, está totalmente mezclado. Es el mismo, y Ogún ha adquirido cosas de los cultos de los Nkisi. Changó ha adquirido cosas de los cultos de los Nkisi y se han entremezclado en ello. En Cuba, la santería mantuvo un poco separadas las prácticas, pero sí se fusionaron las deidades, principalmente los Nkisi. Fíjate, las deidades yoruba en Cuba no sufrieron esta mezcla, sufrieron un sincretismo, pero las deidades de los Nkisi, las deidades conga, sí sufrieron esta transformación al punto que perdieron su esencia total, perdieron sus nombres, perdieron todo. Hay muy poca similitud en lo que adoramos hoy como siete rayos con el originario de, del Congo, que viene siendo en Sasi. En el Congo no existe siete rayos. En el Congo no existe Sarabanda. En el Congo no existe Lucero, ni Lucero Mundo. En el Congo no existe Calunga, sí existe Calunga, pero no como lo adoramos nosotros, no es madre de agua. Calunga tiene mucho más que ver con con Odua y Olokun que con la misma madre de agua. En el candomblé incluso se adora Calunga, pero Calunga tiene más que ver con Coayende o con San Lázaro o con Babaluayé que con madre de agua en sí. Fíjense, Calunga es hasta masculino. La adoración de Calunga es masculina en muchos de la zona, pero se ve andrógeno en muchos lugares. Se ve como que es una esencia, una bola de energía, no tiene forma y no tiene sexo, no tiene sexualidad. Esta bola de energía se asocia mucho a Dua, si lo llevamos a la santería, y no tiene, es andrógeno, no es ni hombre ni mujer. Cuando tiene reacciones agresivas, violentas y este tipo de cosas, se ve como las energías masculinas de esta bola atacando, y cuando tiene reacciones de creatividad, de creación, de pureza, de fertilidad, entonces se ve como la parte femenina de esta energía reaccionando. O sea, nada que ver el Calunga que se adora en el Congo con el Calunga que adoramos en Palo Mayombe. Ahora, a Cuba llega Mayombe, puramente Mayombe. Y de aquí se derivan las tres principales ramas que tenemos en Cuba, que fueron las principales. Todas las demás han sido agregadas de estas ramas. Las principales fueron Palo Mayombe, fueron Quimbisa y fueron Briyumba. Ahora, ¿de dónde surge el nombre Quimbisa, que recibe una de nuestras ramas? El nombre Quimbisa, dentro de la tradición del Palo Mayombe, del Palomonte, en la diáspora afrocaribeña, proviene de la influencia lingüística y espiritual de los pueblos bantúes, en especial los Congo y los Bombundu, que eran, sabemos que dentro del Mayombe se habla el Congo, pero hay diferentes dialectos. Y aquí es donde viene la pérdida del origen del lenguaje y se mezcla una zona del Congo con la otra,
y se viene el tema de Kimbisa. La palabra Kimbisa probablemente tiene raíces de idioma kikongo y otras lenguas bantúes, donde Kimbisa o Kimbisi puede estar relacionado con términos que significan protección, secreto y conocimientos de culto. Entonces, ahí viene y se crea una regla un poco mezclada con otras zonas del Congo y mucha influencia yoruba dentro del Palo Mayombe, donde nace entonces el tema de la quimbisa, que sabemos que la quimbisa es una de las reglas que tenemos más mezcladas con los santos católicos y el espiritismo eh, dentro de nuestra religión del afrocubano, ¿verdad? Tiene un enfoque un poco más esotérico, más filosófico y es un poco más sincrético. Mientras que el Palo Mayombe se mantiene un poco puro, pero aún así adora a Lucero, que quién es Lucero Mundo, tiene no sé cuántos caminos, tiene no sé cuántas determinadas situaciones, muchas veces se ve como un niño, se monta en un cobo, se pone detrás de la puerta, en fin, es el Egua llevado a un Inquisi donde adquiere el nombre de Lucero Mundo. Lucero Mundo, ojo, no existe en el Congo, existe en Cuba con las influencias del Egua. Se agarró este Inquisi y se mezcló con este Oicha y le dieron de esta manera vida al Empungo o al Inquisi Lucero Mundo. Y así pasó con todos los demás. Muy pocos tienen esta influencia real, natural, que viene del Congo, ¿no? Que en este caso sí tenemos, por ejemplo, Siete Rayos, sí es Ensasi, viene prácticamente de Ensasi, viene puro. Pero desde el primer momento que una regla, por pura que me diga que sea, que no tiene nada que ver con la santería, adora a Sarabanda, adora a Lucero, adora a Chola, adora a Cobo Allende, todos estos empungos nacen de la mezcla con los Yoruba, no vienen de Nigeria. Pocos vienen de Nigeria. Kalunga viene de Nigeria, pero ya, como les dije anterior, totalmente diferente. Ensasi viene de Nigeria, es bastante similar. Endoki viene de Nigeria, pero no nada que ver. Le llamamos Endoki el diablo y nada que ver con el diablo. Endoki es de la fertilidad y demás. Le llamamos Lucancase al diablo, nada que ver con el diablo. Lucancase es hembra y tiene que ver con la fertilidad, con la creación, con el nacimiento, tiene más que ver con Yemayá que el mismo Kalunga, fíjate. Y estas son cosas que te va demostrando que realmente la esencia de los empungos o enquisis que adoramos dentro del Palo Mayombe tienen más que ver con la creencia yoruba que con la misma creencia conga, aunque mantiene esencia. Aquí les quiero mostrar unas fotos de lo que es la ganga que tenemos nosotros, la prenda, cómo es realmente esto en el Congo, que ya les digo, la ganga que nosotros le llamamos en el Congo se llama Enkisi. Y aquí quiero entonces mostrarle unas fotos de varios Enkisi para que vayan entendiendo por dónde va el camino. Enkisi que les muestro, aquí estamos viendo en Kondiwa Congo. En Kondiwa Congo, si se dan cuenta, como mencionaba anteriormente, están llenos de clavos. Aquí en esta foto podemos ver exactamente la cadena, las cadenas que usamos para la prenda, para la ganga, e incluso caracoles, caurí. Y podemos fijarnos también que tiene a la misma vez este espejo que viene representando como el sello donde va la carga principal de este Enkisi, y esto viene siendo la similitud con el Bititi Menso. Estos que se ven aquí son variedades de Enkisi, diferentes tipos de Enkisi. Hay, como todos los orichas y todas estas cosas, hay variedades de diferentes, con diferentes fines, con diferentes potestades. Ahora, ningún tipo de estos Enkisi es consagratorio. Solamente el Enkisi Nkonsi o el Enkisi Nkondi es el que tiene la potestad de hacer juramentos o consagración a las personas, que estos son los Enkisi que tienen clavos. Ahora, esto nos demuestra que de una forma u otra Mayombe ha perduró hasta hoy,
gracias a los religiosos yoruba, porque hay una dualidad total donde la mayoría de los religiosos yoruba están juramentados, están rayados en palo y han ido llevando y han ido manteniendo el palo y llevando desde la religión yoruba hasta el palo, llevando estos enkisi o estas deidades que no tenemos originarios de Nigeria. Tienen la esencia, pero no son originarios del Congo. Son originarios de Cuba. Nacen en Cuba con la influencia del Congo y la influencia del sincretismo yoruba. Eso es un hecho, señores. Búsquenlo en el Congo, estudiense el Congo, no van a encontrar ninguno. Van a encontrar similitudes, pero no van a encontrar ninguno, ni siquiera los mismos nombres, ni siquiera los mismos rituales. Hay mucha diferencia de la adoración del Congo con la adoración del Mayombe. Ahora hay mucha cercanía de la adoración del Mayombe a la adoración yoruba. Muchísima. Desde las limpiezas con hierba, desde el pintar a veces muchas cosas en blanco y rojo, desde muchas de las ramas más sincretizadas, rezar las hierbas, poner una estera y todas estas cosas que no son de Mayombe, que son yorubas y se trasladaron al Mayombe para salvar todo lo que se había perdido el Mayombe. El Mayombe se quedó vacío, totalmente transformado. Y hoy un cruce muy grande donde gracias a los religiosos de la santería, Mayombe se ha mantenido porque se ha acogido como parte de la misma regla y se practica ya como parte de la misma regla, aunque quieran verlo separado. Si usted adora a Lucero, usted está adorando una influencia total yoruba. Y así con casi todas estas deidades que tenemos nosotros, todos tienen la misma influencia yoruba. Ahora, tenemos, por ejemplo, antes que me sigan atacando, a Lucero, que es la luz, los caminos, mensajero, asociado con la apertura de los caminos, las comunicaciones entre el mundo espiritual y el terrenal, muy similar al Eguá en la santería, sincretizado con el niño de Atocha o San Antonio de Padua. El Eguá, la misma influencia que sufrieron del cristianismo y la misma influencia de la misma deidad. Ahora este lucero no existe en el Congo. Sarabanda, que representa la guerra, representa el hierro, las herramientas de justicia, muy similar a Ogún en la religión yoruba, y también se sincretizó con San Pedro. Todos sabemos el tema del sincretismo, cómo nos ha llevado. 7 rayos, que está relacionado con el fuego, con la pasión, con la justicia, con la guerra espiritual. Está un poco más cercano a Ensasi en el Congo, ¿no? Incluso creo que hay muchas casas que todavía le llaman Ensasi como un sobrenombre. Y ahí está un poco más cercano. Madre de agua no existe en el Congo. Y es la que controla las aguas dulces, las aguas saladas, la maternidad, el amor. Pero estas cosas no las topamos en las tierras congas en muchas otras deidades diferentes a Kalunga. Aunque Kalunga tiene estas esencias y aunque aquí a veces le llamemos Kalunga, Kalunga es adorado hasta como masculino. O sea, no tiene nada que ver Madre de Agua con Kalunga si vamos a la esencia real, aunque fue el sincretismo que se le dio. Cholangüenge, que es nuestra querida Chun, tampoco tiene un sincretismo directo, aunque hay deidades similares, pero el nombre ni siquiera se parece. Tenemos a Centellendoki, tenemos a Cobayende y tenemos la consagración del Tata Nkisi. Tata Nkisi es como Tata de papá, y el Nkisi es como el papá del Nkisi, el papá de la deidad que adoramos, y el Tata Nganga, ¿no? Ahora, en el Congo, como ya le dije anteriormente, no existe el término Tata, ni Tata Nkisi. Existe para el sacerdote, el nombre es Nganga. El Nganga es el sacerdote, para Mayombe es el Tata Nkisi, para el Congo o para la adoración de Minkisi es el Nganga, que es este sacerdote que controla
todas estas religiones, incluso en el Congo, el nombre de Tatankisi es más dado a una deidad similar a Orula, que acá le decimos Padre Tiempo, que le decimos no sé cuántos nombres más. Sin embargo, la determinación de Tatankisi, que es como le llaman ellos, Tatankisi, viene siendo más similar a Orunmila que a como tal el nombre del sacerdote. Pero como viene de la misma historia, aquí se transformó el Tatankisi, es el sacerdote que viene agarrando del que está consagrado Nifá. El que está consagrado Nifá es el que adora el culto de Orunmila. Y bueno, Orunmila es visto en el Congo como Tatankisi, y de ahí nace el llamarle Tatankisi al sacerdote de Mayombe. Fíjate cuántas cosas tenemos entremezcladas. Esto lo pueden verificar, esto yo no lo estoy inventando. Búsquenlo, estudienlo antes de aferrarse a lo que ya conocemos, porque sé que es difícil, pero búsquenlo para que entiendan. Ahora, entrando un poco en los temas de los empungos o inquisis naturales que hay en el Reino del Congo y otras regiones bantú, antes de llegar a la diáspora, los nombres que adquieren como ente sigue siendo empungos o inquisi, eso sí lo mantenemos. Incluso inquisi-impungo es una mezcla que se entrelazan, aunque en muchas casas del Mayombe dividimos en quisi de empungo. En el Congo no, en el Congo muchas veces se mezclan, muchas veces son términos que usan en diferentes lugares, pero se refiere a la misma fuerza espiritual que representa los aspectos de la naturaleza, la moralidad, los poderes divinos. Y a diferencia de las formas sincréticas de América, los originales no estaban asociados a santos católicos ni con nombres hispanizados como Madre de Agua, como eh, Padre Tiempo, como Cabo Ronda, como Lucero Mundo y este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, voy a mostrarle muchos de los inquisis que pude encontrar en el Congo. Y esto, por ejemplo, si mantenemos la misma esencia de Sambienpungo. Sambienpungo, lógicamente, conocemos que es el Dios Supremo, el Creador, el Gran Espíritu, que está por encima de todo. Tenemos a Kalunga, que lo tenemos acá como madre de agua, pero Kalunga es el espíritu del océano y la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos. También representa el ciclo de vida y muerte. O sea, no tiene nada que ver el Kalunga del Congo con la Kalunga que adoramos nosotros en el Mayombe. Tenemos a Mpungo Matondo, que es el espíritu de la gratitud y la bendición. Tenemos a Nkitakongo, que es el espíritu protector del pueblo Congo y de todo su linaje. Tenemos a Lukankasi, relacionado con la fertilidad, con la maternidad y el agua. Más similar, si analizamos, Lukankasi es más similar a Madre de Agua que al diablo. Y hoy lo tenemos como si fuera el diablo. Tenemos a Mbumbanlowa, que es el espíritu de la serpiente y el arco iris, asociado con la renovación, la lluvia, la riqueza. Tenemos a Ensasi, que ese todavía nos mantiene para acá relacionado con los truenos, con los relámpagos, similar al dios de los rayos de otras culturas africanas como Changó. El siete rayos que tenemos nosotros tiene mucho que ver con Ensasi. Pero hasta ahora todos los nombres que te he mezclado, que te he mostrado, te das cuenta que solo tenemos a Sambianpungo, que se mantiene igual, Ensasi se mantiene igual, tenemos a Kalunga, pero Kalunga es totalmente diferente a la Kalunga que adoramos nosotros acá. Y tenemos al Minkisi, que es la mezcla plural de todos los espíritus sagrados, no sé qué, como le diríamos en el Yoruba, no sé, los Irumolé o los Oricha. Viene por ahí la situación. Estos son los nombres que más pude encontrar de los que más se adoran o se adoraron y todavía se adoran en la zona del Congo. Y entonces ahora quiero ponerle unas imágenes para que entiendan la similitud que podemos tener, en qué se asemeja realmente un inquisi de una ganga, el inquisi Congo de la ganga Mayombe. No tienen nada que ver en estructura, pero tienen mucho que ver
en la esencia, ¿no? La esencia principal no la perdió, pero la estructura se deformó completamente. Y también hay un porqué, no es a lo loco, no es que tampoco perdimos la esencia ni nada por el estilo, no es que el que tenemos no funcione, todo lo contrario, fue una esencia que se buscó, que se tuvo que modificar de esa manera para poder llevarla a sobrevivir. Los empungos, los enquisi, tienen una estructura totalmente de madera. Los enquisi condi son esta figura de madera, alboranes, digámosle, un muñeco hecho de madera, tallado de madera, lleno de muchos clavos y muchos elementos rituales. Siempre en la barriga tienen un hoyo donde va toda la carga. Ahí le ponen una carga mística y esta carga mística es tapada delante, en algunos casos, con un caracol, el caurí, el clásico caurí que conocemos, pero más grande, o en muchos de los casos, según el Inquisi, se tapa con un espejo, lo cual nos hace referencia al Bititi inmenso. Y es de ahí donde nace el Bititi inmenso, como algo aparte, individual, cuando solamente el Bititi inmenso pudiera ser un Inquisi, quitándole el nombre Ganga, porque ya sabemos que en el Congo la Ganga no existe. Ganga en el Congo es sacerdote. Nosotros le llamamos Ganga al Inquisi del Congo, pero no es lo mismo. Solamente es que de hecho en el Congo no existen los calderos. No existe ni caldero de barro, ni caldero de hierro, ni caldero de ningún tipo. Existen figuras llenas de clavos, con sus cargas místicas, con no sé qué. Existen, los preparan en botellas, en envases, los preparan en pequeñas bolsitas de tela, como hacemos los resguardos y este tipo de cosas. Y los inquisi o la ganga de Mayombe en el Congo hay grandes, pero hay totalmente portables de bolsillo. Y ahí llevan un inquisi en un bolsillo o en un costado. Y aquí les quiero mostrar fotos para que vean más o menos a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Esta foto que les estoy mostrando es una representación artística de Sambiapungo, basada en los estilos tradicionales de arte congo y las esculturas reflejadas en el poder divino y la conexión de la creación. Este es Sambiapungo. Ahora, este que les estoy mostrando ahora es Kalunga. Si se fijan, es masculino. Kalunga, el espíritu del bosque, el espíritu del océano, la barrera entre el mundo de los vivos y los muertos, como ya les mencioné, y refleja el agua y el ciclo de vida. Y representa también los mares, quizás por eso la asociación con madre de agua, pero si se dan cuenta es hasta masculino. Ahora, aquí les muestro a Empungu Matondo, el espíritu de la gratitud, de las bendiciones, de las tradiciones congas, y refleja la naturaleza generosa y la conexión de la armonía espiritual. Ahora, el Enquisi más conocido y más famoso en todas las zonas congas es el Enquisi Nkondi, que es el cazador de la justicia. El cazador de la justicia es el sanador, es el curandero, es este que prepara todas las cosas de las magias para curar. Los bilongo, que la palabra de bilongo exactamente son las esencias curativas, aunque hoy le decimos bilongo a las brujerías o las cosas negativas. Bilongo es exactamente la esencia curativa de la creación de la magia conga. El Enquisi Nkondi es el más conocido en toda la zona del Congo, es el más famoso y es representado por figuras de madera con clavo ilustrado, como les muestro aquí en la foto, y se usa para hacer juramentos. Fíjate, en los demás no se jura, es solo en Enquisi Nkondi en el que se jura, los demás no se juran. Y este es que resuelve disputa, el que castiga a quienes rompen los acuerdos. En la cultura del Congo, como le decía, la ganga es el sacerdote. Y el sacerdote clava un clavo o una cuchilla en la figura cada vez que hace un pacto espiritual. Ojo,
sabemos que cuando hace un rayamiento, los paleros saben lo que estoy hablando, con lo que se raya, muchas veces se divide y se guarda dentro de la ganga, ¿verdad? Ahí viene esta historia. El Enkisi Enkondi es exactamente en el que se le clava un clavo o una cuchilla cada vez que se hace un pacto con Enkisi Enkondi. Es el único Enkisi delante del cual se hacen juramentos o iniciaciones. Tenemos Enkisi Mabambu, que tiene que ver también con la curación y la protección, relacionado con la medicina, con la curación espiritual, protege de todas las enfermedades negativas. Es el Osain, es con el que se elaboran las hierbas sagradas, los elementos naturales. Tenemos a Enkisi Musaka, que es el dueño de la prosperidad y la abundancia, un poco más, más cercano a Chola, y atrae riqueza, atrae éxitos, buena fortuna, se asocia a los ríos, se asocia al comercio. Tenemos a Enkisi Mpungu, que es como el mayor de todas las espiritualidades de Egun, de espíritus, ¿no? Representa las fuerzas poderosas de la naturaleza, representa el trueno, el fuego, el agua. Un ejemplo es Enkisi Sasi, que está muy vinculado al trueno y es muy similar a Changó en la tradición yoruba, que en este caso también le llaman Impungu, Enkisi Impungu. Y tenemos a Enkisi Lemba, que es el dueño, el que controla la paz, la armonía, el que favorece la unión de la comunidad, la estabilidad del hogar. Se usan rituales de reconciliación y en temas de matrimonios, estas cosas un poco más cercano a lo que vendría siendo Obba o algo así en la religión, en la creencia de Yoruba. Todos estos Inkisi han influenciado mucho las prácticas de la diáspora. Todos de una manera se han mezclado, pero han perdido su esencia o su nombre o se han tergiversado en el tiempo, especialmente en Brasil, en el Caribe, donde se sincretizaron con otras deidades africanas. Ahora, para llevarlos un poco más a la claridad de las mezclas de los originarios con los que tenemos, fíjate, en Brasil todavía se mantienen muchos nombres de los viejos, de los originarios, pero están muy mezclados, muy mezclados a los orichas. Totalmente mezclados, diría que viven prácticamente juntos, en el mismo receptáculo, las mismas maneras. En Brasil, por ejemplo, en el candomblé Angola, en el Umbanda, tenemos a Nkosi, que Nkosi viene siendo Ochosi. Tenemos a Nsasi, que viene siendo Changó. Tenemos a Kabungo, que viene siendo Baluaye. Y tenemos a Katende, que es muy asociado a Sain. En Lombanda, algunos Inkisi se fusionaron con entidades diferentes de las espiritualidades y los caboclos que vivían de las zonas indígenas de la zona de Brasil. Y en Cuba, los únicos que podemos encontrar con un enlace original, totalmente original, viene siendo a Enkisi Nsasi, que viene siendo Siete Rayos, y a Enkisi Lemba, que es Madre de Agua, o como le llamamos Kalunga, porque el Kalunga originario del Congo no tiene nada que ver con nuestra Madre de Agua. Absolutamente nada que ver. Es Enkisi Lemba quien más tiene que ver con Madre de Agua y es lo más similar. Y tenemos a Zambia, a Enkisi Mpungu, que se transforma con Lucero. O sea, es el que tenemos como Lucero. Enkisi Mpungu es el más cercano a Lucero. Todos los demás fueron totalmente agarrados de los Yoruba y llevados a Enkisis. Por eso tenemos todas estas cantidades de prendas que todas son similares a los santos Yoruba. Pero de los originarios nos quedaron estos nada más. Todos los demás fueron adquiridos y tomados. Todas sus características fueron tomadas totalmente de los santos orichas Yoruba. En Haití tenemos a Enkisi Nsasi, que en el vudú le llaman Ogou, perdón, y tenemos a Enkisi Musaka, que ellos le llaman Simbi,
que es el Lao, como le dicen allá no le dicen Nkisi, le dicen Lao o Loa a los Nkisi o a los Mpungu, y estos fueron los que se mezclaron. Ahora, en República Dominicana existen 21 divisiones de Nkisi que se sincretizaron totalmente. Ahora, que se puedan, de estos he podido encontrar bien poco, y uno de estos, por ejemplo, fue Nkisi Kabungo, que le llaman Papá Candelo, y Nkisi Musaka, que se llama Anaísa, en el vudú de Dominicana. Esto es todo lo que he podido encontrar de similitudes entre ellos, porque aquí, ya les digo, en Mayombe, la esencia principal se transformó totalmente, mantuvo una esencia del Congo y se influenció totalmente de los Yoruba. Esto es para que los mayomberos no me digan más que Mayombe es totalmente separado, totalmente diferente, un culto totalmente diferente a la Yoruba. Es incierto. Si adoras a Chola, no eres un culto separado. Si adoras a Lucero, no eres un culto separado. Si adoras a Sarabanda, no eres un culto separado. Si adoras a Cabo Ronda, no eres un culto separado. Si adoras en fin, a todos, no eres un culto separado. Si tú me dices que el único que tú tienes en ti, el único que tú tienes en Kisilemba y en Sasi, y no crees en más nadie, solamente juras encima de Nkisinkondi, entonces yo te digo, estás bien apegado al original y no tienes nada que ver con Yoruba. Pero si no es así, y sabemos que no es así, usted, su influencia, el 80% de su influencia religiosa viene de los Yoruba, de la santería, de Ocha y de Ifá. Volviendo, quería tocar un poco el tema de Kalunga, porque sé que lo conocemos como madre de agua, y en las tradiciones espirituales del antiguo reino del Congo, Kalunga no se consideraba estrictamente masculino o femenino, como les decía anteriormente. Más bien era visto como una fuerza cósmica, espiritual, que representaba la frontera entre el mundo del vivo y de los vivos y los muertos, así como la inmensidad del océano. O sea, tiene mucho que ver ahí con Oddua y tiene mucho que ver con Olokun. Sin embargo, en algunas interpretaciones, Kalunga suele asociarse con aspectos masculinos, especialmente cuando se le vincula con la muerte o el poder de la transformación. En otras variantes, cuando se enfatiza con su relación con el agua y la fertilidad, puede tener atributos más femeninos. Esta fluidez de género es como muchas tradiciones africanas existe, y es lo que le llamamos andrógeno, donde los espíritus no están restringidos a una sola identidad de género, donde es una mezcla, ¿no? Donde no tiene una determinación de un género específico. Ahora, para traerle un poquitico más de luz sobre la adoración de los Nkisi en el Congo, mira, aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen que ven ahí, representa a Nkisi Nsasi, digámosle 7 rayos, que es la espiritualidad del trueno, de la justicia, de las tradiciones conga angoleñas. La figura tiene clavos incrustados, como ven, tiene un espejo en el pecho, lo que le decía del bititi, inmenso, y tiene un martillo o bastón que simboliza su poder sobre las tormentas. Tiene un martillo, ojo, martillo o bastón, no un hacha. Tiene un poquito más que ver con Thor. No tiene un hacha, como lo tiene Siete Rayos. Siete Rayos lleva un hacha. Ninguno usa collares. Ninguno usa ID. Ninguno pone collar. Nada que ver. En esta imagen que les voy a poner, aquí tienen una imagen representativa de un altar de Nkisi en el territorio de Candomblé, en Brasil. Si pueden ver los elementos rituales como piedra, figuras de madera, velas y ofrendas. No ves una ganga, no ves un caldero, no ves algo lleno de palo, no ves nada de eso. Ves una figura de madera y piedras.
Lo demás que ves en esta imagen son ofrendas. ¿Qué te está queriendo decir? La prenda, la ganga, tal como lo tenemos en Mayombe, es totalmente cubana, totalmente mezclada de Ifá y Oricha. Lucero, como les decía, no existe en el antiguo reino Congo. El concepto lucero mundo, como espíritu de los caminos, mensajeros y guardianes de las encrucijadas, es una adaptación que surge en la diáspora africana, especialmente en el contexto de Palo Monte, en Cuba y otras prácticas afrocaribeñas, que viene tomado de el Guá. En el Congo precolonial, la figura que más se asemeja a lucero sería un espíritu o fuerza asociada con los caminos y la comunicación del mundo espiritual, pero no existe con ese nombre ni con esas características como se practica en América. Lucero Mundo y su sincretismo con los santos católicos, Santo Niño de Atocha o San Antonio, fueron influenciados, derivadas del contacto con el cristianismo y la reconfiguración de las creencias congoleñas en la diáspora. De ahí viene con mucha mezcla santoral. En el Congo actual, la veneración de los empungos tradicionales se mantiene en las comunidades, pero figuras como lucero no son propias de esa zona. Esto es de nosotros. Lo mismo pasa con Sarabanda. Lo mismo pasa con todos los demás. No existen los mismos empungos aquí que allá. Ahora, ¿de dónde surge el uso del caldero? ¿Quién llegó primero al mundo? ¿No? La gallina o el huevo. ¿De dónde surge el uso del caldero? Que no existe en más ningún lugar. No existe en el Congo, no existe en Brasil, no existe en Dominicana, no existe en el vudú en Haití, no existe en ninguno de los otros lugares donde llegó la religión conga, solamente en Cuba. Fue un recurso que se buscó para que perduraran la adoración a los enquisi. El caldero en el Congo no existen. Esto es propio de las Américas. En el Congo tradicional no existe la ganga en caldero, como en el palomayombe de América. El uso del caldero, prenda o ganga en palo es una innovación creada en la diáspora, influenciada por las condiciones de esclavitud, el sincretismo, elementos europeos, amerindios y yorubas. ¿Qué cosa es la ganga en el Congo? En el Congo y otras culturas bantúes, el término ganga se refiere al sacerdote, como le decía al principio, sacerdote, curandero o chamán. No es un objeto. El enganga es el líder espiritual que trabaja con los sinkisi, espíritus y fuerzas naturales, que usa los inquises para curar, proteger y guiar a una comunidad. En lugar de un caldero, un enganga tradicional usa figuras de madera, piedras sagradas, bolsitas de medicina que se llaman bilongo, fetiches y altares dedicados a los espíritus. Eso es lo que ellos adoran, no tienen caldero. Los enquisi suelen estar representados por estatuas de madera, como clavos, llenos de clavos, como los enquisi Nkondi. Tienen cuernos, también se ponen en botella, con sustancias sagradas, o amuletos envueltos en telas o pieles de animales. Ahí se ponen los enquisi, lo que nosotros conocemos como ganga. La diferencia entre la ganga del Congo y la ganga del palo mayombe, por ejemplo, es en la definición. En el Congo, ganga es un sacerdote chamán, mientras que en el mayombe, la ganga es el caldero con espíritus dentro. Otra diferencia que tenemos, o similitud, es el contenedor de poder. En el Congo, el contenedor de poder son estatuas, bolsas, piedras y altares, mientras que en el mayombe se usan calderos de hierro con objetos dentro o calderos de barro con objetos dentro. En relación con los espíritus, en el Congo se cree en la comunicación directa con los minkisi, mientras
que en Mayombe no existe una comunicación directa con los Minkisi y lo que hacen es que atrapan espíritus en prendas. Y estos espíritus se asocian o se le dan una línea a un determinado Nkisi. Ojo con esto, motivo por el cual es un pacto terrenal que no puede estar por encima nunca de un pacto o consagración o alineación de Ori con un ser celestial. Fíjense qué gran diferencia hay aquí entre la comunicación directa a un Nkisi, que en el Mayombe no lo tenemos, y si tenemos entonces en el Mayombe espíritus que atrapamos en Fumbe y le damos un camino de Nkisi. Hacemos un pacto con este Nkisi, pero no es celestial, como les decía al principio, es terrenal. Otro de los temas, por ejemplo, en el Congo, ¿qué se usa para estas confecciones? Se usa madera, se usan conchas, se usan hierbas, se usan clavos y se usan pieles. Mientras que en Mayombe se usan huesos, se usan tierras, se usan materiales y se usan restos humanos. Restos humanos. En Congo no hay en Fumbe. No se usa en Fumbe porque se cree en la conexión directa con los Nkisi. Sin embargo, acá, como no hay una conexión directa con los Nkisi, se adoptó el uso de Enfumbe, pero esto no existe en el Congo. Y el uso principal, por ejemplo, de un Nkisi en el Congo es la curación, la protección y la justicia, mientras que en América, en el Mayombe, el uso principal es la protección, el ataque y la resolución de problemas. Oye, cuánta diferencia. Oye, cuánto despegue hay de una esencia a su esencia natural. ¿Por qué en América la ganga o el Nkisi se convirtió en un caldero? Lógicamente porque cuando los esclavos bantúes llegaron a América, perdieron el acceso a los elementos naturales y a los Nkisis tradicionales. En su lugar, usaron calderos de hierro porque eran resistentes y podían contener los elementos necesarios para el contacto con los espíritus, para agarrar o encarcelar un espíritu. Mezclaron la idea del Nkisi con los conceptos traídos de los Yoruba y de los amerindios sobre el poder de objetos y su control, donde nace la ganga que conocemos, que no tiene nada que ver con el Nkisi original. Y transformaron el significado del término ganga, el sacerdote, al caldero sagrado. ¿Por qué? Porque en ese momento el enganga, el guía o el que iba a estar en contacto con el Nkisi, iba a ser el espíritu de este enfumbe que se pone dentro del caldero. Fíjate, en el Congo, el enganga es el sacerdote que controla el Nkisi. En el Mayombe, el enganga es el enfumbe que está dentro del caldero y se comunica directo con el Nkisi, y la persona es el Tata Nkisi o Tata Nganga que domina a este sacerdote espiritual para, a través de este sacerdote espiritual, modificar, usar o acercarse a un Nkisi. Oye, el enlace, cómo se va perdiendo. Hoy en día, como les decía, no existe enganga. Eso nunca ha existido en Nigeria, solamente en su forma americana, cubana específicamente, es donde vemos el tema del caldero. Pero hay prácticas muy similares en lugares, curanderos, sacerdotes, que sí no usan un caldero específicamente, pero usan vasijas, usan botellas, usan contenedores y le ponen los conceptos sagrados y las cargas y esas cosas adentro. Pero aún así, este caldero no existe en el Congo. En el Congo no se practica igual que en Mayombe. Y si te das cuenta de todo lo que te he explicado y lo estudias, te vas a dar cuenta que Mayombe tiene mucho más que ver con Ochaifa que con las religiones bantúes originarias, aunque mantienen algo de su esencia. La esencia principal que mantiene y que maneja a Mayombe proviene de Ocha, Ifá y el cristianismo. Entonces,
saca tus conclusiones, piensa, analiza, estudia, no te quedes con lo que te estoy contando, búscalo y te vas a dar cuenta porque Mayombe no es un culto separado de Ocha y Fa, aunque se practica paralelo, pero no es separado y está totalmente entrelazado con Ocha e Ifá. Aquí les traigo esta información, estudiensela, analícenla, sé que son muchas cosas para procesar en un solo comunicado. Estudienlo, búsquenlo, no se queden con mis palabras o con lo que conocemos, porque cuando yo llegué a estas informaciones también me costó un poco, me chocó, porque no es lo que siempre hemos escuchado. No es que tienes que cambiar tu manera de tu culto está muy bien, simplemente no lo separes de Ocha y Fa porque no es separado, es totalmente influenciado de Ocha y Fa. Por ende, sí, Ifá sí tiene influencia sobre Mayombe y Boruboya y Bocheche. Sasibiriko ae, Sasibiriku ae, Sasimalongo tayetun yetun, buen sambe, Sasibiriku ae, Sasibiriku ae. Sasibiriku ae, Sasimalongo tayetu yetu, buen sambe, Sasibiriku ae. Ojalá, ojalá que caigan rayos, ojalá, ojalá que venga 7 rayos.